Muy bien, muchachos, buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando vean el video. Voy a dar la explicación asincrónica de lo que es la guía de trabajo número 3 que se les envía a ustedes. Aquí las guías son muy homogéneas en cuanto a todo lo inicial. Aquí vienen preguntas para recordar, tal vez con lo visto con Heiner, ustedes recuerdan aquí más o menos para lo que vamos a ir nosotros. Ok, aquí vienen las instrucciones, las voy a omitir, ustedes las leen en la guía o donde la tengan ahí, para que el video no quede muy largo y no estén gastando mucho internet. Nosotros vamos a trabajar paralelo con Heiner, y Heiner me dijo que entrara con polígonos regulares. Este, como nosotros veníamos trabajando, bueno, ustedes venían trabajando con Heiner, eh, lo primero que nosotros tenemos que tener clarito y repasar es que es un polígono regular. Un polígono regular es una figura geométrica que encierra una área específica con un perímetro. Ok, el perímetro es todo lo que cerca el área que nosotros calculamos o el área que está dentro del perímetro. Nosotros los polígonos que vamos a trabajar siempre van a ser regulares. Estos se caracterizan por tener todos sus lados iguales entre sí y todos sus ángulos iguales entre sí. Es decir, todos los lados de un polígono regular miden igual y todos sus ángulos de un polígono regular miden igual. Los polígonos regulares reciben nombres distintos dependiendo de la cantidad de lados. El primer polígono regular que nosotros trabajamos es el de 3 lados. Se llama triángulo. El de 4 se llama cuadrado. El de 5 se llama pentágono. El de 6 se llama hexágono. El de 7 se llama heptágono. El de 8 se llama octágono. El de 9 se llama nonágono. El de 10 se llama decágono. El de 11 se llama endecágono. El de 12 se llama dodecágono. El de 15 se llama pentadecágono. Y el de 20 se llama icoságono. Todos son regulares. O sea, es decir, por decir algo, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos aquí en un nonágono regular es una figura que tiene 9 lados y además de eso, sus 9 lados todos son iguales, miden igual. Qué sé yo, si ustedes le dan la medida de un lado de esos y que mida 3 centímetros, los otros 8 lados van a medir 3 centímetros también todos. Ok, vamos a ver aquí las partes de un polígono regular. Las vamos a destacar. R se llama radio. El radio es la unión de cualquier vértice con el centro del polígono. Este es un polígono regular que se llama hexágono porque, como ustedes pueden ver, tiene 6 lados. Este punto que está aquí, el punto K, se llama centro. Cualquier segmento que yo lance desde el centro a un vértice se va a llamar radio. ¿Estamos claros entonces? Ok. El otro segmento que nosotros tenemos que reconocer es el apotema. El apotema es el segmento que une el centro con la mitad de uno de sus lados. ¿De acuerdo? Ok, quiere decir que yo puedo lanzar otro apotema aquí y esto también se llamaría apotema. Eso sí, tiene que tener las siguientes características que aquí están determinadas. Él tiene que caer con un ángulo de 90 grados aquí o donde él caiga, y él parte en dos segmentos iguales a el lado. Es decir, este pedacito de aquí mide exactamente lo mismo que mide este. Muy bien, a eso se le llama apotema. Después vamos a desarrollar lo que es el lado, y el lado es cualquiera de estos. Puede ser este, puede ser este, puede ser cualquiera de los lados. A eso se le llama lado. Particularmente se da solo la medida de uno, porque de ahí, como todos son iguales, siempre se da solo la medida de un lado y ya se sabe que los demás son iguales.
Enseguida vamos a explicar qué es la diagonal. La diagonal es la unión del segmento que une dos vértices que no pasan, es decir, es el segmento que une dos vértices, sea de donde sea. Entonces ustedes aquí tienen que saber que esto es una diagonal, como para reconocerla. Muy bien. Continuamos por acá con este ángulo, que es uno de los ángulos más importantes a la hora de desarrollar problemas. Este se llama un ángulo central. Vamos a ir leyendo. El vértice E está aquí. El vértice K está aquí. El vértice F está aquí. Quiere decir entonces que el ángulo central es el segmento que une estos dos radios. Este ángulo que está aquí, voy a borrar todo esto aquí que hay acá. Entonces, aquí E, K, F. Este ángulo que está aquí, esta abertura, recuerden que un ángulo es la abertura que hay entre dos segmentos. Particularmente aquí los segmentos son radios. A este ángulo se le llama ángulo central. Otro ángulo que trabajamos es un ángulo externo. Vamos a ver, F, ¿dónde está F? F está aquí. G, G y N. Quiere decir que un ángulo externo es un ángulo que va de aquí a aquí. Esta abertura que hay de aquí a aquí se llama ángulo externo. Repito, un ángulo es la forma de medir la abertura que hay entre dos segmentos. Particularmente aquí un segmento es el lado del hexágono y una prolongación de uno de sus lados. Seguimos con este otro. HGF es un ángulo interno. Vamos a determinarlo. H está por aquí, G está por aquí y F está por aquí. Entonces la abertura que nosotros estamos determinando es esta de aquí a aquí. A esto se le llama un ángulo interno. Entonces esas son las partes básicamente que se desarrollan en un polígono regular. Luego aquí esto significa que este segmento es este lado dividido entre dos. O sea, lo que mide a este lado yo lo divido entre dos y va a medir este segmento de acá. Lo mismo pasa con este. Lo que hablábamos de las características del apotema. El apotema tiene la cualidad de que si yo lanzo un apotema aquí y cae con 90 grados, él se llama apotema. Y este segmento de aquí, este mide exactamente lo mismo que mide este. Es decir, si todo el lado mide 4, este mide 2 y este mide 2. Ok, aquí están esas notas en cuanto a lo que es las partes de un polígono regular. Ok, ahora vamos a explicar lo que son las fórmulas de trabajo con lo que es los polígonos regulares. Lo primero que vamos a desarrollar es el perímetro. El perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. Es decir, si nosotros tomamos este hexágono que está acá, este hexágono regular, el perímetro sería exactamente como que yo midiera esto, 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 esto y esto, y dijera cuánto mide todo. Por eso el perímetro encierra el área. Ok, el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. Particularmente nosotros aquí, como son polígonos que tienen los lados iguales, entonces es muy fácil calcular el perímetro, porque nosotros con solo saber la cantidad de lados y la medida de un lado, multiplicamos la cantidad de lados por lo que mide el lado y ahí me da el perímetro. Entonces así se calcula lo que es el perímetro. La medida del ángulo central, que era el ángulo que nosotros hablábamos acá, el ángulo central es lo que mide de aquí a aquí esta abertura.
la medida del ángulo central, nosotros lo encontramos con esta fórmula. Entonces, la medida del ángulo central es 360 dividido entre la cantidad de lados. Ustedes nada más toman la calculadora y dicen 360 dividido entre el número de lados que tenga el polígono y listo, y se acabó. La medida del ángulo interno es esta fórmula. Ustedes todo esto lo digitan en la calculadora. Ahorita vamos a ver un ejemplo ahí cómo se hace todo esto. Ustedes llegan aquí y colocan todo esto. Lo único que tienen que sustituir en la fórmula es el número de lados que tenga el polígono. Si el polígono tiene 5, aquí va 5, y aquí va 5. Si el polígono tiene 10 lados, aquí va 10 y aquí va 10. Listo, y se acabó. Se digita todo esto y ustedes ya dicen cuánto mide el ángulo, los ángulos internos de un polígono regular. La medida del ángulo externo es exactamente la misma fórmula de la medida del ángulo central. Entonces lo que tienen que hacer es digitar aquí y el ángulo externo va a medir lo mismo que mide el ángulo central. La cantidad de diagonales desde un vértice, aquí nada más sustituyen aquí la cantidad de lados, le restan 3 y listo. Eso es para saber uno más o menos qué cantidad de diagonales se pueden trazar desde un vértice en un polígono. Por ejemplo, voy a hacer esta de aquí. Vean que la fórmula dice que D es igual a n-3. Dice que este es un polígono de 6 lados. Quiere decir que yo a 6 le quito 3. La fórmula dice que yo le puedo trazar 3 diagonales a este polígono desde un solo vértice. Vamos a ver si eso es cierto. Ok, aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Estas son las 3 diagonales desde un vértice. Bueno, están un poco torcidas porque aquí en la tableta no tengo cómo poner una regla. Pero entonces así es que se utiliza esa fórmula. Vean que todo va ligado con lo que es la cantidad de lados del polígono. Seguimos con el área del polígono. El área del polígono, bueno, primero que nada hablemos de lo que es el área de un polígono. Por ejemplo, ¿qué es el área? El área en una figura geométrica como esta es las unidades cuadradas que hay dentro del perímetro, que rodean el perímetro. Eso es como decir que esto fuera un terreno, que yo tuviera una zona verde y yo quisiera saber cuántos metros cuadrados de zacate tengo que comprar yo para ponerle a este terreno. Entonces supongan ustedes que yo quiero ponerle zacate sintético a todo esto y eso se vende por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo haría yo para saber cuántos metros cuadrados tengo yo que comprar de zacate sintético para llenar toda esta área, todo este terreno mío? A eso se le llama área, a todo lo que encierra el perímetro, las unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, lo que sea. La fórmula para encontrar el área de un polígono regular, recuerden, es el perímetro multiplicado por lo que mide el apotema dividido entre 2. Aquí está la simbología. Entonces así se encuentra lo que es el área de un polígono regular. Vean que tenemos que tener claro que hay que calcular primero el perímetro y el apotema. Siempre se las voy a dar yo en este caso, pero a veces hay que calcularla. Vamos a ver unos ejemplos aquí con lo que es polígonos regulares. Vean aquí. Vean que aquí me dicen que calcule lo que se le solicita. Hay que tener claro que es un polígono. Aquí, muy clarito. Lo primero que tiene que hacer uno es n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Un heptágono. El nombre no es tan necesario. Entonces vean, lo primero que nos solicitan aquí a nosotros es el perímetro. Como es un heptágono que tiene 7 lados, n vale 7. Como el lado mide 2 centímetros, entonces L vale 2. En el proceso aquí ya es, la fórmula es esta, sustituyo n aquí, que es 7, en la cantidad de lados, y 2,
¿Qué es lo que mide el lado? 14. Entonces la respuesta sería 14 centímetros. No se les olvide poner la unidad, por favor. 14 centímetros es lo que mide el perímetro de este polígono. Vamos con el ángulo central. El ángulo central tenía una fórmula que era esta. Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que saber es que n es 7. Entonces sustituimos 7 aquí. Aquí lo sustituimos. 360 entre 7 es 51,42 grados, ¿verdad? Entonces el ángulo central mide 51,42 grados. Vean qué fácil que es solo sabiendo la cantidad de lados. Ahora vamos a calcular lo que es la medida del ángulo interno. Para el ángulo interno la fórmula es esta. Tengo que poner 7 aquí. Como es un polígono de 7 lados, tengo que sustituir 7 ahí. Entonces yo vengo y sustituyo 7 en esas posiciones. Utilizo la calculadora. Vean cómo se hace esto. Ustedes oprimen operador fracción 180. Abro paréntesis. 7 porque es un heptágono. Menos 2. Cierro paréntesis. Bajo y pongo 7 porque es 7 lados que tiene el polígono. Le doy expresión decimal y me da que es 128.57. Aquí había un pequeño errorcito. Entonces aquí sería igual 128 punto, vamos a ver, 57 grados, ¿verdad? Corrijan esto aquí en la guía. Aquí había un errorcito, seguro a la hora de digitarla. Muy bien, entonces continuamos por acá con lo que es la medida de un ángulo externo. Para encontrar la medida de un ángulo externo, simple y sencillamente es exactamente igual lo que mide el ángulo central. Ya lo habíamos calculado. Corrijan aquí también porque había un pequeño error. Aquí decía central y es un ángulo externo. 51.42. Esto de igual forma en la calculadora se hace así. 360 dividido entre 7. Le doy igual y expresión decimal y me da eso. Ok. Vamos a desarrollar un problemita que me inventé yo con respecto a este edificio. Vamos a leer. La siguiente figura se muestra el Pentágono, el cual es una base militar ubicada en Virginia, Estados Unidos. En él se encuentra el Departamento de Defensa de este país. Aquí trabajan un aproximado de 23.000 personas entre civiles y militares. Aquí hay una imagen. Obviamente es un pentágono y el pentágono tiene 5 lados. Y se puede decir que es un pentágono regular. Muy bien. Si el edificio se puede tomar como un pentágono regular, vean que acá yo les aclaro, y uno de sus lados mide 305.88 metros aproximadamente, y su apotema mide 210.50 metros, determine aproximadamente lo siguiente. Entonces vamos a determinar el perímetro. Vean que nosotros recurrimos a la fórmula. Perímetro es n por l. Un pentágono tiene 5 lados. Entonces n es 5. Como su lado mide 305.88, entonces L va a tener ese valor en la fórmula. Sustituyo N y L. Vean que aquí está N, que es 5, y aquí está L. Al multiplicar esto en la calculadora, da este resultado. Entonces, este es el resultado, 1529.4. Entonces nosotros respondemos, me interesa sobremanera que me pongan la unidad, ¿verdad? 1529.4 metros es el perímetro. Es decir, eso tendría que recorrer una persona que quisiera andar por todo esto aquí en este edificio con una bicicleta o a pie o algo. Eso es lo que él recorrería. Muy bien, continuamos acá. Diagonales desde un vértice es n-3, pero como n es 5, yo solo sustituyo 5 aquí, da 2. Dos diagonales se pueden trazar desde un vértice. El área
Vean que el pentágono, el área para un pentágono regular es esta, perímetro por el apotema dividido entre 2. Tiene 5 lados, el perímetro ya lo calculamos y el apotema me lo estaban dando en el problema. Simple y sencillamente lo que yo tengo que venir a hacer acá es a sustituir. Este es el perímetro que yo calculé, este es el apotema que me dan dividido entre 2. Quiere decir que el área es 160.969.35 metros cuadrados. Ojo, aquí me tienen que poner siempre en los problemas la unidad. Muy bien, por ahí terminamos con lo que son los ejemplos. Para que el video no quede muy largo, aquí están los ejercicios. Aquí simple y sencillamente me tienen que decir el nombre de las partes. Ahí está, es repasar. Aquí tienen que hacer un ejercicio muy semejante al que yo hice del pentágono, encontrar el perímetro, encontrar el área. Aquí les doy el apotema y le doy la medida de un lado. Aquí tienen que encontrar el ángulo central, lo que mide el ángulo externo, las diagonales desde un vértice. Son cálculos muy simples. Finalmente, aquí en la autoevaluación quiero hacer énfasis que tienen que llenarla ustedes mismos. Ustedes tienen que venir y leer esta tablita y poner un sí o un no, dependiendo de lo que diga esta pregunta. Y leen acá también. Leen aquí y contestan esta pregunta, para ver si ustedes sienten que aprendieron con lo que es la guía de trabajo. Después de esto aquí, lo que es de aquí para abajo, ya ustedes saben qué tienen que hacer. Ya saben que estoy a la disposición, cualquier pregunta, cualquier duda en el momento que sea. Traten de resolver esto y vamos a estar en comunicación a ver si hago un cuestionario con lo que es esto, un cuestionario en línea, o si no lo guardan como evidencia y me mandan unas fotografías. Entonces hasta luego, chao, cuídense mucho y no traten de no salir y tener todas las medidas de precaución si tienen que salir a trabajar. Hasta luego.